Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que día a día nos acompañan por la gracia de Dios para seguir estudiando este precioso y grandioso mensaje de salvación por fe y gracia sin obras de la ley para que nadie se gloríe. Porque todos los verdaderos creyentes, dice, somos creados de nuevo por un Dios creador para buenas obras. Ese es el evangelio que Pablo presentó en el libro de Efesios capítulo 2, 8 al 10. Para nuestro tiempo, el mismo evangelio, el mismo mensaje, está presentado con el mensaje de la justificación por la fe. El verdadero creyente puede ser justo o tener la vida justa, santa de Cristo por medio de la fe en Cristo Jesús. Estamos estudiando este estudio. Estamos en el estudio número 344 de esta serie de justificación por la fe o salvación por fe y gracia. El objetivo de este estudio es comprender cómo es que el justo, un creyente verdadero, puede vivir por fe, porque la palabra de Dios dice, el justo vivirá por la fe, especialmente en este tiempo de crisis y en el tiempo de angustia que espera a este mundo. Entonces, necesitamos comprender claramente el plan de salvación, cómo el pecador realmente puede recibir la salvación por fe y gracia. Ese es el mensaje que estamos estudiando ya más de un año, y hoy vamos a continuar estudiando. En el estudio anterior hemos aprendido de que la historia se repetirá. La historia del pueblo de Dios en el tiempo de Jesús, de la iglesia militante de Dios en el tiempo de Jesús, era el pueblo judío. Los judíos rechazaron a Cristo, rechazaron el evangelio de salvación que Cristo mismo vino a traer en este mundo. Hace 2000 años atrás, más o menos, la palabra de Dios, el evangelio, la ley de Dios había sido prácticamente mal comprendido y mal enseñado. Se había distorsionado la verdad. Se enseñaba que Dios era un Dios solamente de justicia, un Dios que impone mandatos, un Dios que pide el cumplimiento, un Dios que está vigilando para poder castigar a los que no cumplen, a los que no obedecen. Prácticamente se había distorsionado el carácter de Dios, el carácter misericordioso, compasivo, amoroso de Dios. Pero al mismo tiempo, Dios es un Dios de justicia también. Entonces, el amor, la misericordia, la fe, la verdad habían sido descuidados. Todo lo que tenía que ver con el amor de Dios prácticamente se había perdido de vista. Y los religiosos de ese tiempo eran tan estrictos cumplidores de la ley, tan minuciosos en observar las ceremonias, las reuniones,
las ceremonias matutinas y vespertinas, las fiestas, y también eran tan minuciosos en pagar los diezmos, las ofrendas, y también se ocupaban en hacer prosélito, recorrían tierra y mar, pero entre ellos, como hemos estudiado en el estudio anterior, el problema de los judíos era que ellos eran exclusivistas, solamente monopolizaron la palabra de Dios, las leyes de Dios solamente para ellos, no compartieron con el mundo entero. Hoy también está aconteciendo lo mismo. Las 34,000 iglesias que existen en nuestro mundo, también solamente los líderes, los maestros, solamente están en las iglesias, revolotean en las iglesias y repiten las mismas verdades día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, siglo tras siglo, repitiendo las mismas verdades. La luz no crece, no avanza, porque no hay el amor de Dios en el corazón, no hay el Espíritu de Dios. Se ha descuidado el amor, la misericordia, la piedad, la fe, y solamente se ha centrado en la obediencia, en el cumplimiento, en prometer de ser fieles, de hacer las cosas de la religión. Una religión a medias, un cristianismo superficial, profeso. Ese era el mismo caso de los judíos, y como dice la historia se repetirá, se está repitiendo. El otro problema de los judíos, el terrible error, el mal que tenían, ellos eran legalistas. Ellos entendieron de que el hombre carnal, el hombre egoísta, con corazón natural egoísta, ellos creían que podrían cumplir celosamente, estrictamente, las leyes de Dios, especialmente la ley de los 10 mandamientos. Legalismo. Pero era un cumplimiento externo nada más, de apariencia, para ser visto, para gloriarse, así como el fariseo que se glorió en el templo cuando fue a orar. Pero ellos, su corazón de ellos seguía lo mismo, un corazón egoísta, desde los sacerdotes dirigentes, por eso había mucho comercio en los atrios del templo, egoísmo. Y también el pueblo también era egoísta. Su corazón estaba lleno de ira, lleno de rencor, lleno de venganza. Ellos pensaban vengarse de los romanos, porque Roma los había conquistado, y pagaban impuestos a los romanos, y tenían que cumplir las leyes de Roma. Por eso Jesús les dijo que ellos debían de obedecer las leyes de Roma también. Jesús les enseñó de que el verdadero cristiano, el que tiene no solamente la ley, sino el que tiene el amor, es decir, la ley de amor en el corazón, el que tiene misericordia, piedad, mansedumbre, paciencia, realmente representa el carácter de Dios. Les dijo, si los romanos les piden que den alguna cosa, denle al doble, les dijo Jesús. Si les pide que lleven carga 1 milla, llévenlo 2. No se resistan, les dijo Jesús. Amen a vuestros enemigos. Pero los judíos no amaban a sus enemigos, porque les imponían leyes.
había ira en el corazón. Un corazón que manifiesta su mal carácter, su mal temperamento, un carácter agrio, amargo. Ese era el carácter de los religiosos de ese tiempo, pero eran fieles cumplidores de las ceremonias. Y por eso a Jesús también lo odiaron y a la final lo crucificaron. Hoy también el mundo religioso, el cristiano profeso, las 34,000 iglesias donde hay sinceros, hay fieles que están gimiendo y clamando por las abominaciones que se cometen en medio de ellas, pronto serán zarandeados. Pronto el pueblo de Dios invisible, el pueblo de Dios oculto, el pueblo de Dios que está escondido, comenzará a brillar en la noche oscura de este mundo. Las tinieblas están envolviendo a este mundo, las tinieblas de la violencia, las tinieblas de las enfermedades, las tinieblas del egoísmo, las tinieblas del dominio de los hombres grandes de este mundo. Pero pronto, dice el pueblo de Dios, la iglesia de Dios de los fieles, comenzará a relucir, a brillar, así como las estrellas brillan en la oscuridad. Y se unirán aquellas estrellas, aquellas luces que tienen a Cristo en el corazón como la luz del mundo, que tienen el amor de Cristo en el corazón, que tienen el Espíritu de Dios, los unirá. Y no tendrán ya ese corazón egoísta de ira, de cólera, de rencor, de odio, sino tendrán un corazón de amor que amarán a sus prójimos y amarán a todo el que se opone a ellos, a sus enemigos también. Pero los judíos no eran así. Esa historia se va a repetir. Por eso necesitamos estudiar. Y vamos ahora a continuar estudiando, terminar cómo es esa iglesia santa, fiel, consagrado, los creyentes también santos en el carácter de Cristo. No se confundan, hermanos, no estamos hablando de carne santa, no estamos hablando de que el ser humano carnal puede vivir perfectamente, puede ser santo, puede cumplir todo estrictamente. No estamos hablando del hombre carnal. El hombre carnal debe morir, debe ser desechado, debemos renunciar al yo. Y necesitamos recibir la vida de Cristo, la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, el Espíritu Santo en un corazón limpio, puro, sin egoísmo. Porque si Cristo entra al corazón, si nosotros le autorizamos y estamos dispuestos a dejar nuestra vida y todas las cosas de este mundo, Cristo limpiará el corazón egoísta, desechará el corazón duro, egoísta de carne y nos dará un corazón puro, un corazón limpio, un corazón nuevo, una mente nueva, con el amor de Dios. Entonces, ahora sí, de esta iglesia, de estos creyentes, que dice la palabra de Dios en San Mateo 18:20 y en el libro Nuestra elevada vocación 166. Cristo hace de su iglesia un hermoso templo para Dios. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, dice Jesús. Pero creyentes espirituales, con vida espiritual, creyentes llenos del amor de Dios. Como dice el apóstol Santiago en Santiago 3, el varón perfecto, dice, es aquel que no ofiende en palabras. La verdadera religión es aquel que con el amor nacido del corazón, con ese deseo ardiente, sin que nadie le diga, sin que nadie le mande, sin que nadie le exija, sin esperar de los líderes, de los pastores, espontáneamente nace de su corazón
ese deseo de visitar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, ir a las cárceles, visitar a los enfermos, enseñarles los remedios sencillos, pedir a Dios en oración, con corazones santificados, sanidad física, mental y espiritual de los enfermos. Esa es la verdadera religión. Su iglesia, dice, en esta tierra de Cristo es la corte de la vida santa, llena de diversos dones que el Espíritu Santo les ha impartido y dotada del Espíritu Santo en sus vidas. El cielo asigna deberes apropiados a cada miembro de la iglesia en la tierra, de esa iglesia santa verdadera que está escondido dentro de la iglesia militante. Y también la mayor parte del pueblo de Dios está, dice, dentro de las 34,000 iglesias que están en el mundo, y los que aún no pertenecen a ninguna iglesia, ahí también está el pueblo de Dios, dice, en el mundo, en Babilonia. Pero Dios hoy en día, a los que aceptan este mensaje de justificación por la fe, de salvación por fe y gracia sin obras de la ley, Cristo les asigna, dice, a cada verdadero creyente, a cada miembro de iglesia, les asigna su deber, su trabajo en su viña. El Espíritu Santo los conducirá. Cristo irá con ellos mismos todos los días a trabajar por amor para salvar al prójimo. Así como dio atención el buen samaritano a ese prójimo que estaba herido en el camino. Así hoy, Satanás, el enemigo de Dios, como león rugiente, ha herido pues a la humanidad. Aún a los religiosos los ha herido. Hoy necesita mensajeros de paz, con el evangelio de paz, con el amor de Dios, para que puedan llevar las buenas nuevas de que todavía hay tiempo de gracia. Cristo está esperando con la verdadera salvación. Y todos, dice, deben encontrar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y bendicen. Pero por otro lado, hay una advertencia también. Maravillosa gracia de Dios 340. ¿Cuál advertencia? ¿Qué dice? El Señor siempre advirtió. La obra que se nos confió es grande e importante. Y para cumplirla necesitamos hombres sabios, desinteresados, capaces de consagrarse completamente, abnegadamente a la salvación de las almas. Hay una obra grande e importante, como decir un trabajo grande e importante. Los trabajos a los cuales nos ocupamos quedarán ya sin valor, insignificantes frente a este trabajo importante y grande. Pero la condición es ser sabio, tener la mente de Cristo, ser desinteresado, sin interés, es dedicarse a ese trabajo, sin esperar un salario, un pago, porque el dueño del universo, del mundo, del dueño de la humanidad, quiere pagar 100 veces tanto de lo que hemos ganado en este mundo, las riquezas de maldad. Cristo nos quiere dar las riquezas imperecederas, las riquezas eternas, vida eterna, salud eterna. Pero necesita que estemos dispuestos a consagrarnos abnegadamente a la salvación de las almas. Pero, dice, no hay lugar para los tibios. Cristo no puede usar a los tibios. ¿Quiénes son los tibios?
cristianos tibios, religiosos tibios, adventistas tibios, protestantes evangélicos tibios, católicos tibios. ¿Quiénes son los tibios? Apocalipsis 3, 14 al 18 nos responde: no sabes que eres, dice, tibio, porque eres pobre, dice, miserable, ciego, desnudo. Es decir, no tienes el amor de Dios en el corazón. El amor humano se acaba, se cansa. El amor humano es egoísta, quiere pago, sueldo, recompensa, ganancia para sí mismo. No, por eso eres tibio, dice. Yo te aconsejo, dice Cristo, yo te voy a dar, dice, oro afinado en fuego. ¿Qué es eso? El amor en el corazón y la fe verdadera. Eres desnudo, dice. No tienes el carácter de Cristo, tienes un carácter humano, terrenal, un carácter que se enoja, que se molesta, un carácter que quiere dominar, un carácter semejante a la bestia, dice. Y si sigues teniendo ese carácter, dice, humano, carnal, recibirás la marca de la bestia. Pero yo te doy, dice, gratis, de gracia, un regalo, dice. Si tú quieres despojarte, desechar tu carácter humano y quieres vivir una vida nueva en Cristo, Jesús ofrece vestiduras blancas, vestido de la justicia de Cristo. Cristo nos quiere dar su carácter, su imagen, su vida sin pecado. Quiere injertarnos, quiere implantar en nuestra vida. Y tercero, no tienes, dice, sabiduría perfecta, sabiduría que no falla. Tu sabiduría de este mundo se olvida, se equivoca y no puede solucionar los problemas. En la pandemia del año pasado, dice, no has podido como cristiano religioso solucionar el problema de la pandemia, de los hermanos enfermos, de los prójimos enfermos. Aún tú mismo te has enfermado, dice, tu sabiduría no vale. Jesús dice, yo quiero darte el colirio, quiero sanarte, darte esa sabiduría de Daniel y sus compañeros. Quiero darte la sabiduría de Moisés, de José y de los profetas, de los apóstoles. Los apóstoles, la mayoría humanamente eran hombres ignorantes, sin letras, sin preparación, sin sabiduría terrenal humana. Pero Jesús les impartió su mente, su sabiduría. Y después de 3 años y medio, llenos del Espíritu Santo, salieron a proclamar este evangelio con poder. No había poder humano ni sabiduría humana que se oponga. Esteban, con sabiduría de Dios, predicó el evangelio a Cristo crucificado. Y como no podían oponerse, como no podían rebatirlo, lo apedrearon. Los discípulos, con la sabiduría de Dios, predicaron un sermón de Cristo crucificado. 3,000 almas, 5,000 almas se convirtieron y se entregaron totalmente, renunciando al mundo, a su vida carnal, dejando sus actividades. Entregaron a Cristo, a su iglesia, todos sus bienes para poder llevar el evangelio. Porque el amor de Dios los llevó a esa entrega completa. Ellos no esperaban que los apóstoles les digan, traigan dinero, paguen diezmo, traigan ofrendas. No, espontáneamente, voluntariamente, un deseo ardiente ardía en sus corazones para entregar todo lo que tenían para salvar almas. Y se unieron a la iglesia primitiva, una iglesia de santos, de justos, de fieles, consagrados.
Pero para los tibios, dice, no hay lugar. Cristo no los puede usar. Se necesitan hombres y mujeres cuyo corazón sea sensible a los sufrimientos humanos para ayudarlos y que demuestren por su vida que reciban y transmitan la luz, la vida y la gracia de Dios. Maravillosa gracia de Dios 340. Ahora vamos a aprender del libro Nuestra elevada vocación 166. Dice así: Cristo hace de su iglesia un hermoso templo para Dios. Así que Cristo quiere hacer de su iglesia un hermoso templo. Los cristianos son un hermoso templo. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? El pecador sin Cristo es un templo destruido, un templo en ruinas, un carácter en ruinas. Por eso cuando vienen las pruebas, las dificultades, cuando el mundo impone leyes, cuando hay prohibiciones, o cuando hay pandemias, o cuando hay desastres naturales, el ser humano carnal, su templo se derrumba. Así como la casa del hombre insensato que construyó, dice, sobre arena, sobre sabiduría humana, sobre fuerza humana, y cae. Pero la casa, el templo construido, dice, sobre la roca que es Cristo Jesús, permanece para siempre. Ni la enfermedad no lo puede derrumbar, ni las leyes ni los poderes de este mundo lo pueden quitar la libertad y encerrarlo como en una cárcel segura en sus propias viviendas para que no salga de allí. Pero Dios puede mandar a su ángel para liberarlo. Por eso necesitamos que Cristo pueda reconstruir un nuevo templo en nosotros, una nueva vida. En la página 167 de nuestra elevada vocación dice: una piedra que no brilla carece de valor. Lo que constituye el valor de nuestra iglesia no son piedras muertas y sin lustre, sino piedras vivas, piedras que captan los brillantes rayos de la piedra principal, Cristo Jesús, el sol de justicia. El verdadero creyente, el verdadero hombre espiritual, capta los rayos de la justicia de Cristo y brillará y reflejará la imagen de Cristo para iluminar el mundo. En el libro Ser semejantes a Jesús, página 250, basado en Zacarías 4:7, dice así: el poder humano no estableció la obra de Dios, la iglesia de Dios, ni puede destruirla. Dios concederá la dirección constante y la custodia de sus santos ángeles a quienes llevan su propia obra adelante frente a dificultades y opresión. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, no fue establecido por el poder humano. Cristo mismo lo estableció, dice, cuando estuvo en esta tierra, en base a 12 apóstoles. Cristo era la base, el fundamento, pero lo fundó, lo organizó con fines exclusivamente misioneros, para salvar almas. Pero hoy, los líderes, los maestros, a esa iglesia lo han convertido en esclavos del mundo, para que trabajen para el mundo, para que estudien en el mundo educación mundana y trabajen profesionales para el mundo.
Por eso hasta hoy Cristo no ha venido. Hasta hoy el mundo está de hambre, carece del Evangelio verdadero. Solamente el mundo ha sido llenado con la teoría de la palabra de Dios, con la letra sin poder. Necesitan a Cristo para que dé poder a esas palabras. El mundo dice ya conoce la palabra de Dios, la teoría. Los misioneros han impartido las publicaciones. Los colportores han llenado a este mundo de la página impresa. Los predicadores también han predicado la teoría. Lo único que espera el mundo, dice religioso y el mundo en general, es conocer las condiciones. ¿Cómo es esa fe verdadera? ¿Cómo es ese arrepentimiento, esa fe verdadera para aceptar a Cristo en el corazón, en la mente, para que Cristo pueda limpiar el templo destruido del alma, para que Cristo pueda infundir por su Espíritu Santo nueva vida y el cristiano pueda recibir un nuevo templo, una nueva vida con el carácter de Cristo, con el amor de Dios, con el Espíritu Santo como guía. Y comprenda el creyente de que ahora ya no más debe vivir en vida para la vida carnal, para el corazón egoísta, sino ahora debe vivir para Cristo. Cristo le tiene un trabajo, un lugar. Cristo le va a poner las palabras, Cristo le va a poner la sabiduría a su mente. Y solamente el verdadero creyente va a ser un instrumento de justicia en las manos de Dios. Así que la edificación de su templo espiritual, dice, irá adelante hasta que esté completo y la piedra angular será colocada con clamores. Gracia a ella, dice. Ahora vamos a leer en el libro Maravillosa Gracia de Dios 340. Otra advertencia que necesitamos saber. Algunos trabajarán de un modo y otros de otro modo, según la manera en que el Señor los llame y los conduzca. Pero todos deben trabajar en armonía, esforzándose por mantener en la obra un carácter de perfecta unidad, con el carácter de Cristo, con el amor de Dios. Joya de los Testimonios, tomo 3, 294. El pueblo de Dios debe unirse en armonía. La iglesia de Dios escondida debe unirse. Los sinceros que están tanto en la iglesia militante y en todas las iglesias en este mundo deben unirse para trabajar en armonía, porque en la unión está la fuerza. En el Evangelio de San Juan capítulo 17, Jesús oró por la unidad de su pueblo. Ahora vamos a ver en el libro Conflicto de los Siglos, página 387, basado en Apocalipsis 18:4. Ese ángel poderoso que descenderá del cielo, y por cierto ya descendió en 1888. Han pasado ya 133 años. Ese ángel de Apocalipsis capítulo 18, el cuarto ángel, que viene a reforzar, a levantar a los tres ángeles de Apocalipsis 14, a dar poder y fuerza al mensaje del tercer ángel. Descendió del cielo un ángel poderoso para iluminar la tierra con la gloria de Cristo. ¿Y qué dice de esa obra? Esa es la obra que hoy debe repetirse. Ese ángel fue rechazado en 1888 por el pueblo adventista y se quedó en tinieblas, sin el carácter de Cristo, sin la gloria de Dios. Se quedó sin la sabiduría de Dios, sin la mente de Cristo, sin la luz verdadera. Y el pueblo adventista
desparramado por todo el mundo en miles y miles de grupos adventistas, iglesias adventistas, andan, dice, en la luz de sus propias chispas. Pero ahora nuevamente ese mensaje del cuarto ángel debe ser levantado en alto. Y dice así: el capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que se encuentre aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esas iglesias. Así que el pueblo de Dios, ¿dónde se encuentra? En Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Está en el mundo confundido. En las 34,000 iglesias y en el mundo entero están confundidos. No saben cómo es la vida cristiana, cómo es ser justo para vivir por fe, cómo es ser un verdadero cristiano, cómo es tener la luz que es Cristo en el corazón y en la mente para iluminar el mundo, cómo es tener la gracia y el poder del Espíritu Santo para no tener miedo a las pandemias, a los desastres naturales y a todas las violencias y a las crisis y a las angustias que pronto llenará el mundo. Necesitamos tener ese poder. Será llamado, dice ahora, los sinceros a separarse de en medio de ellas y a unirse un pueblo triunfante. Una iglesia que iluminará el mundo con fuerte pregón. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Así que hoy creemos nosotros y entendemos que es el último llamado. Y si todos los creyentes compartimos este mensaje y el Espíritu Santo y el amor de Dios nos une, seremos el pueblo de Dios santo, justo, fiel, perfecto, consagrado. Entonces, el pueblo de Dios que se encuentra aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de estas. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:12, sean dejados para sufrir tremendo desengaño, para que crean a la mentira. Así que las iglesias, dice, serán abandonados, porque ellos se complacen en la injusticia, porque los líderes le dicen, nosotros somos imperfectos, nadie puede vivir sin pecar, nadie puede cumplir perfectamente. Injusticia se quedarán, pero los sinceros, los fieles, serán llamados. Entonces, la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que se quedaren en Babilonia oirán el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Ese es el último mensaje de misericordia para el mundo. Vamos a dar lectura ahora en el libro Consejos para Maestros, en la página 66. Dice así: el Espíritu Santo viene al mundo como el representante de Cristo. Así que el Espíritu Santo será derramado
como la lluvia tardía, para que el pueblo de Dios pueda dar el fuerte pregón. En el libro Cada día con Dios, página 293, es el último párrafo que vamos a leer acerca del pueblo de Dios, de la Iglesia de Dios. Ya hemos aprendido a diferenciar. Hay Iglesia de Dios militante, donde está conformado por fieles e infieles, trigo y cizaña. O también se llama pueblo o Iglesia de Dios militante. Pero también hay iglesias en el mundo. Hemos dicho 34,000 iglesias. Pero también dentro del pueblo iglesia militante está el verdadero pueblo de Dios, la verdadera Iglesia de Dios, y también están dentro de las 34,000 iglesias los sinceros que han de conformar el pueblo de Dios, la Iglesia de Dios. Ya sabemos diferenciar. Ahora dice, vi que Dios lo ama a su iglesia, a su pueblo. El buen pastor lo ha cuidado con ternura y lo ha preservado en medio de las aflicciones y sufrimientos. No obstante, usted debe someter su voluntad a su juicio. Los verdaderos cristianos deben someter su voluntad y su juicio a Cristo, al Espíritu Santo. Y debe estar dispuesto a aprender siempre. Nadie, absolutamente nadie, puede ir solo al cielo. El espíritu de independencia no debe existir en el verdadero creyente, en el verdadero pueblo de Dios. Nadie puede ir al cielo solo, dice. El Señor tiene un pueblo al que guía y instruye. Los que forman parte de ese pueblo deben estar sujetos los unos a los otros por el Espíritu de Dios y por el amor de Dios. Si alguien quiere ir solo al cielo, separado de los demás, descubrirá que ha elegido la senda equivocada, que no conduce a la vida eterna. Así que Dios está llamando, el mensaje de justificación por la fe es un llamado a una reforma completa, un llamado a la unidad, un llamado a recibir a Cristo, un llamado para poder entregarse totalmente y completamente sin reservas a Cristo, lo que somos y lo que tenemos. Por no comprender este mensaje y por no cumplir esos requisitos, esas condiciones de entrega completa sin reservas, el pueblo adventista en 1888 rechazó el mensaje del cuarto ángel, rechazó la lluvia tardía, rechazó el amor de Cristo en el corazón, rechazó a Cristo para que entre a su mente, a su corazón, y rechazó la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, que Cristo quería dar en la verdadera conversión, en un nuevo nacimiento. Todos los adventistas, desde el presidente de la Asociación General, los pastores, los creyentes que siguieron a sus líderes, todos rechazaron esa obra que Cristo quería hacer en ese pueblo, para que ese pueblo reciba la lluvia tardía y dé el fuerte pregón. Y Dios había escogido a 3 mensajeros en ese entonces: a la hermana Elena White, al pastor Jones y al pastor Wagoner. Y como ese mensaje fue rechazado
por todos los líderes adventistas en el Congreso de Minneapolis, más de 90 delegados que rechazaron, Elena White dijo: daremos oportunidad al pueblo. Y comenzaron a predicar los tres, el pastor Jones, pastor Waggoner y Elena White. Y los adventistas cerraron sus templos, sus iglesias, no les dieron lugar para predicar. Entonces ellos comenzaron a predicar en locales escolares, en salones públicos. Pero ¿qué pasó con la dirección de la iglesia adventista al ver que estos tres mensajeros comenzaron a predicar? Siguieron resistiendo, siguieron oponiéndose, rechazando ese mensaje de Cristo nuestra justicia. A la final, ¿qué hicieron? Tomaron, dice, un acuerdo, y el acuerdo era de separarlos. Separarlos a estos tres mensajeros, porque estaba tomando fuerza. Muchos del pueblo estaban entusiasmados, deseosos de escuchar y aceptar ese mensaje. Y lo separaron. A Elena White lo mandaron a Australia. Al pastor Waggoner lo mandaron a Inglaterra. Y al pastor Jones lo dejaron en América. Y esos tres mensajeros, como tres tizones, como tres teas que estaban uniéndose y tomando fuerza y ardiendo para iluminar el mundo, fueron esparcidos, y ya la Biblia había dicho, el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, había dicho: los tizones que se juntan arderán, dijo. Cordón de 3 dobleces no se rompe, dijo, pero si los separas se rompe, y se apagaron. Ese mensaje se apagó hasta el día de hoy. Pero hoy nuevamente Dios en el mundo está despertando mensajeros. Hay muchos mensajeros en todos los países de habla hispana, y en todos los países del mundo, en todos los idiomas, se están levantando los mensajeros porque están nuevamente recuperando ese mensaje de justificación por la fe de 1888. La mina abandonada de 1888. Y nosotros estamos deseosos de entrar en esa línea. Así que Dios pueda bendecir su palabra en los oyentes de este mensaje. Tenemos mucho material, la Biblia entera, Antiguo y Nuevo Testamento, la ley de Dios, que Dios no mandó para obedecer, sino mandó como un ayo para que nos lleve a Cristo para ser justificados, y justificados, teniendo la justicia de Cristo, el verdadero creyente comenzará a obedecer perfectamente esa ley. Así que entonces, ahora vamos a comenzar a introducirnos, a estudiar el ministerio del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Todo el estudio que estamos haciendo, todo es obra del Espíritu Santo. Recuperar el mensaje de justificación por la fe, esa mina abandonada, esos pedazos de ese mensaje, así como Jesús hizo recoger los pedazos de pan que sobraron cuando hizo milagro de los panes y los peces, así esos pedazos del mensaje de justificación por la fe podemos recogerlo. Podemos encontrar esa mina abandonada, pero necesitamos al Espíritu Santo. Jesús dijo: voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo.
Él convencerá de pecado, de justicia y juicio. Él os guiará a toda verdad. Él os liberará del pecado. Él es el que les guardará, pondrá freno, yugo, subyugará, dice, al hombre carnal, al yo, para que no actúe, para que siga pecando el verdadero cristiano espiritual. Entonces necesitamos estudiar el ministerio del Espíritu Santo. Vamos a comprobar los 12 pasos que hemos estudiado, tanto el llamamiento, el conocer las leyes, la palabra de Dios, la fe verdadera, humillación, arrepentimiento verdadero, renuncia al yo, confesión, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, entregar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, aceptar el perdón, la justificación por la fe y experimentar el nuevo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo. Todos estos 12 pasos es obra del Espíritu Santo. Entonces ahora vamos a ingresar a estudiar cómo el Espíritu Santo va a actuar, el ministerio del Espíritu Santo. Como introducción, vamos a aprender, resaltar algunas obras importantes del Espíritu Santo. Primero, Consejo para Maestros, página 66, dice así: el Espíritu Santo viene al mundo como el representante de Cristo. No solamente habla la verdad, sino que es la verdad, el testigo fiel y verdadero. Es el gran escrutador de los corazones y conoce el carácter de todos. Así que el Espíritu Santo representa a Cristo. Cuando la Biblia dice, deja entrar a Cristo a tu corazón, Cristo morará en tu corazón, su representante es el que está esperando y el que va a entrar a nuestro corazón. El Espíritu Santo es la verdad, Cristo es la verdad. El Espíritu Santo nos va a liberar del pecado, del egoísmo, del yo, de la mente carnal, y el Espíritu Santo nos va a liberar del mundo, de la educación del mundo, de la alimentación del mundo, de la economía del mundo, de los trabajos del mundo, de la ciudad del mundo, de la vida de la ciudad en el mundo y de la tecnología de este mundo. Que Satanás todo eso, esos sistemas ha creado para poder esclavizarnos y para hacernos perder la salvación. Pero si el Espíritu Santo entra a nuestro corazón, nos liberará. El Espíritu Santo será el testigo fiel que nos dará el amor y la fe de Apocalipsis 3, 14 al 18, que nos dará el carácter de Cristo y que nos dará la mente de Cristo. Así que el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Segundo, Educación Cristiana, página 48. En la palabra está claramente delineado el plan de salvación. El don de la vida eterna se promete bajo condición de la fe salvadora en Cristo. El poder atrayente del Espíritu Santo está señalado como un agente en la obra de la salvación del hombre. ¿Quién es el que nos va a hacer comprender? ¿Quién va a aplicar la salvación en nuestras vidas? El Espíritu Santo es el agente designado en la obra de la salvación del hombre. Personalmente, Él va a aplicar la salvación a nosotros. Pero bajo la condición, dice, de la verdadera fe salvadora en Cristo. Y esa condición de la fe lo hemos desglosado en 12 pasos. Así que es obra del Espíritu Santo. 3. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 43.
¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? El corazón suspirará por Dios y elevará fervientes súplicas a lo alto por una clara percepción para discernir la misión y la obra del Espíritu Santo. No nos toca a nosotros usar al Espíritu Santo, sino el Espíritu debe usarnos a nosotros, amoldando y formando cada facultad. Si aceptamos al Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo, por una entrega total sin reservas, entra como representante de Cristo a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, Él tomará el control de nuestra vida. Él nos va a usar, Él nos va a utilizar como instrumento en sus manos. Y Él nos va a dirigir. Nosotros no podemos manejar el Espíritu Santo. El creyente que piensa todavía hacer su voluntad, seguir sus planes, y quiere utilizar el Espíritu Santo para formar empresas, para trabajar para el mundo, para beneficiarse de las cosas de este mundo, el Espíritu Santo no va a entrar al corazón. Va a seguir trabajando desde afuera. Imposible que entre el Espíritu Santo. Porque si no estamos dispuestos a renunciar a todo sin reservas, el Espíritu Santo sabe que nosotros lo vamos a utilizar y vamos a aprovecharnos de él, de ese poder maravilloso. Entonces, el Espíritu Santo no es para las cosas de este mundo. Él nos va a utilizar. Educación Cristiana 418 nos dice más acerca de la obra del Espíritu Santo. El oficio y la obra del Espíritu Santo no consiste en que lo usen, como muchos suponen, sino que el Espíritu Santo los use a ellos, amoldando, adaptando y santificándolo toda la facultad. En Obreros Evangélicos 162 dice: el Espíritu Santo no es un siervo, sino un poder que dirige. Así que no podemos al Espíritu Santo utilizarlo como siervo. No podemos decirle ayúdame. Al ser humano carnal, a la mente carnal, le gusta emprender las cosas y quiere que ayude Dios, pide la ayuda de Dios. Señor, dice, ayúdame, dice, como un siervo que ayuda, no. El Espíritu Santo está dado como representante de Cristo para dirigir. Cuando la Biblia dice Cristo debe ser nuestro capitán, Cristo debe ser nuestro piloto, Cristo debe ser nuestro maestro, Cristo debe ser nuestro consejero, Cristo debe ser nuestro Padre eterno, Cristo debe ser todo por el que nos gobierna y nos dirige, y nosotros instrumentos, siervos, colaboradores. Entonces se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser el que nos dirija, nos guíe, nos gobierne, nos maneje como instrumentos. El Espíritu Santo será nuestro capitán, nuestro maestro, nuestro consejero. No va a ser un siervo, no es un siervo para decirle, Señor, yo voy a cumplir, yo voy a ser fiel, voy a poner toda mi fuerza, mi sabiduría, mi preparación del mundo. Señor, ayúdame. No, eso es hacer la obra de Satanás. Satanás no quiere ni la ayuda de Dios, sino quiere él hacer las cosas. El Espíritu Santo, dice, hace resplandecer la verdad en la mente. Habla todo discurso cuando el predicador se entrega a la operación divina. ¿Quién es el que habla el discurso? El Espíritu Santo, por medio del predicador que se ha entregado completamente
a la operación divina. El Espíritu es lo que rodea al alma de una atmósfera santa. Gracias, dependiendo del Espíritu Santo, podemos ser santos. Y habla a los impenitentes palabras de amonestación, para señalarles a aquel que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. ¿Quién amonesta? El Espíritu Santo por medio del agente humano espiritual. Y para terminar vamos a leer en Consejos para la Iglesia 587. A menudo el camino del error parece paralelo al sendero de la verdad. Resulta difícil distinguirlo del camino que conduce a la santidad y al cielo. Pero la mente alumbrada por el Espíritu Santo puede ver que dicho sendero se aparta del buen camino. Después de cierto tiempo, los dos caminos están muy separados uno del otro. Así que el ser humano carnal se puede equivocar en elegir el camino. Jesús dice: yo sé el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo, entonces, su representante, es el que nos va a dirigir por el camino correcto. Nos va a llevar a la iglesia militante correcto, al pueblo de Dios militante correcto, y también el Espíritu Santo nos va a mantener en el pueblo, en la iglesia santa, justa, verdadera, que está escondido, invisible, dentro de la iglesia militante y dentro de las 34,000 iglesias, a los sinceros. Así que entonces hemos empezado a introducirnos en el ministerio del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, el representante de Cristo, y el Espíritu Santo es el que aplica la salvación en el pecador, el plan de salvación, y ahora el Espíritu Santo nos va a utilizar como instrumentos, nos va a gobernar. El Espíritu Santo va a poner freno al hombre viejo, al yo, si es que nosotros nos sometemos. A eso dice el apóstol Santiago en Santiago 3, 7, 8, someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Cuando el Espíritu Santo entra al corazón, el diablo tiene que retirarse del corazón. Y el Espíritu Santo va a purificar, va a limpiar, y lo va a apartar la mente carnal, el corazón egoísta a un lado, y va a crear un nuevo corazón, una mente nueva, con el amor verdadero, porque Romanos 5:5 dice: el Espíritu Santo es el que imparte, derrama el amor cada día. Ahora sí, vamos a tener el amor verdadero. El amor nos va a impulsar a predicar el Evangelio, a vivir para Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en el plan de salvación. Gracias a Dios por esta luz que nos da, porque la luz de los justos, dice, debe crecer. Cada día la verdad es nueva. Solo cuando nosotros no damos lugar al Espíritu Santo, la palabra de Dios es una repetición de las mismas cosas antiguas. Y no hay pasto nuevo, no hay maná fresco. Pero nosotros necesitamos pedir cada día: Señor, mañana necesitamos una verdad nueva, una luz creciente. Porque Dios no es un Dios estático. Dios es un Dios que da crecimiento. Por eso las plantas crecen, los animales crecen, el ser humano crece físicamente. También espiritualmente debemos crecer. La luz también debe crecer. Así que en el próximo estudio vamos a seguir enumerando las funciones del Espíritu Santo. Y después entraremos de lleno a estudiar sobre el Espíritu Santo para comprender plenamente la salvación verdadera. Que Dios
pueda bendecir su palabra y el Espíritu Santo pueda ser nuestro maestro personal y el Espíritu Santo pueda escribir, grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros humanamente solo podemos llenar nuestra mente, aprender de memoria. Pero más allá es obra del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estudiar. Gracias por vuestra atención. Que Dios nos bendiga. Será hasta el próximo estudio. Amén.